Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Por la noche me desperté por el susurro de mi marido, porque le estaba dictando a su madre el PIN de mi tarjeta. Saca todo, ahí hay más de un $30,000. Abrí los ojos, sonreí y fingí estar dormida. 30 minutos después, su teléfono vibró. Hijo, ella lo sabía. Ahora mismo me. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Beatriz Infante nunca se había considerado sospechosa, sino más bien observadora. En 37 años de vida había aprendido algo muy simple: la gente no miente con palabras, sino con los ojos y las manos. Y con esas pausas cuando la pregunta ya está hecha y la respuesta hay que inventarla sobre la marcha. Osvaldo llevaba casi 2 semanas mintiendo casi constantemente. Por la mañana lo notó por primera vez, cuando él le llevó café a la cama. Porque sí, un miércoles. Beatriz abrió los ojos, vio a su marido con la taza en la mano y sintió como algo dentro se tensaba, como una cuerda. Osvaldo nunca llevaba café a la cama, ni siquiera en el primer año de matrimonio, cuando todavía fingían ser tortolitos enamorados. Lo máximo que hacía era gruñir desde la puerta. Arriba. Encendí la cafetera. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, preguntó ella, incorporándose sobre el codo. Él sonrió, demasiado ampliamente. Nada, dormí bien, quería alegrarte. Y esa pausa antes de alegrarte, de un segundo, casi imperceptible, fue lo que lo delató. Beatriz tomó la taza, bebió un sorbo. El café estaba dulce, aunque ella llevaba 5 años tomándolo sin azúcar. Gracias, dijo, está rico. Él se fue a la cocina, silbando algo animado, y Beatriz se quedó sentada mirando por la ventana. Afuera caía una llovizna de octubre, gris y monótona, como su inquietud. En el trabajo pasó todo el día intentando distraerse con números. La contabilidad es la salvación de quienes no quieren pensar en la vida. Columnas, tablas, actas de conciliación, lo importante es no distraerse. Pero los pensamientos igual se colaban, como moscas insistentes. Osvaldo se comportaba raro. No solo raro, sospechoso. Se había vuelto demasiado atento, demasiado solícito. Era algo inusual, y daba más miedo que si de pronto hubiese sido grosero. El viernes compró flores, un ramo de crisantemos, amarillos y blancos, envueltos en un plástico crujiente. Sin motivo. Beatriz tomó el ramo, dio las gracias y fue a buscar un jarrón. Le temblaban las manos. Osvaldo había comprado flores 2 veces en 5 años, para su cumpleaños y para el 8 de marzo, y eso sí coincidía. ¿Te gusta?, preguntó él, asomándose a la cocina. Mucho, respondió ella, recortando los tallos con unas tijeras. Son muy bonitas. Él se quedó parado en la puerta, con las manos en los bolsillos del vaquero, mirándola como si quisiera decir algo, pero no dijo nada, solo asintió y se fue a la habitación. Beatriz puso el jarrón sobre el alféizar y se secó las manos con una toalla. Algo se estaba gestando, lo sentía con toda la piel, con todos los nervios, con un instinto femenino ancestral que no solía fallar. Por la noche Osvaldo empezó a hacer preguntas. Estaban en la cocina, ella calentaba la cena y elogiaba algo en el teléfono, cuando de pronto dijo, sin levantar la vista: Oye, ¿cuánto tienes guardado para el arreglo? Beatriz se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. ¿Para qué lo quieres saber? Nada, solo curiosidad. Querías remodelar la cocina. ¿Te alcanza el dinero? Ella sirvió la sopa en los platos con movimientos lentos. ¿Me alcanza? ¿Segura? ¿No sería mejor ahorrar un poco más? No apresurarse. Beatriz se sentó frente a él, tomó la cuchara. Osvaldo, llevo 3 años ahorrando. ¿Me alcanza? Él asintió, pero era evidente que la respuesta no lo satisfacía. Esperaba otra cosa. Números, quizás. Algo concreto. ¿Y cuánto tienes en total?, preguntó como al pasar. O sea, en la cuenta. Ella lo miró fijamente. Lo suficiente. Él esbozó una sonrisa forzada. Bueno, si no quieres decirlo, no importa. Solo quería saber si necesitabas ayuda. Ayuda, de Osvaldo, que en 5 años de matrimonio jamás había ofrecido compartir la cuenta del supermercado. Beatriz terminó la sopa en silencio. Por dentro todo se había enfriado, pero su rostro seguía sereno. Ese era su mayor talento, no mostrar lo que ocurría por dentro. Dinero. Así que se trataba de dinero.
En su cuenta realmente había una suma considerable, más de $30,000. Era la herencia de su abuela Esperanza, la única persona que había amado a Beatriz de verdad, sin condiciones. La abuela murió hacía 2 años, dejando un piso y unos ahorros. Beatriz vendió el piso, añadió ese dinero a los suyos y decidió ir guardando poco a poco para la reforma. Tal vez para unas vacaciones. O tal vez para un día oscuro. Osvaldo sabía de la herencia. Entonces, hace 2 años, incluso intentó proponerle invertir el dinero en algún negocio de un amigo. Beatriz se negó, suavemente, pero con firmeza. Desde entonces el tema del dinero no volvió a surgir entre ellos. Hasta esa semana. El sábado, Osvaldo empezó a interesarse por su bolso. Al principio de manera discreta, que si tu teléfono no ha sonado. Luego buscó un cargador, supuestamente porque su cable se había roto. Beatriz vio cómo él echaba una mirada a su cartera, que estaba sobre la cómoda. El domingo le preguntó si no quería sacar una tarjeta conjunta, que así era más cómodo. Podían ahorrar juntos, gastar juntos. Una familia, al fin y al cabo. Beatriz estaba frente al espejo, trenzándose el pelo, y miró su reflejo. Él estaba sentado al borde de la cama, igual de amable, atento y mintiendo de una forma que daba hasta vergüenza ajena. Estoy cómoda con la mía, respondió con calma. Ya me acostumbré. Él frunció el ceño. Pero es una tontería. Llevamos tantos años juntos y sigues comportándote como si fueras una extraña. No soy una extraña. Solo estoy acostumbrada a gestionar mi propio dinero. No insistió, pero estuvo todo el día más sombrío que una nube cargada de lluvia. Y Beatriz pensaba, recordaba, analizaba. 5 años atrás se había casado con Osvaldo casi por accidente. Él era encantador, espontáneo, sabía decir las palabras correctas en el momento preciso. Ella estaba cansada de estar sola, tenía 32 años y todos a su alrededor repetían, es hora, es hora, es hora. Y ella cedió. El primer año fue aceptable, no una felicidad, claro, pero tampoco un infierno, una vida normal. Él trabajaba de gerente en alguna oficina, ella llevaba la contabilidad en una constructora, por las noches veían series, los fines de semana visitaban el rancho de su madre. Clotilde, la suegra, era quien realmente impulsaba todos los problemas de su matrimonio. Aparecía en sus vidas con una regularidad envidiable. Que si necesitaba ayuda con una reparación, que si pedir dinero prestado para medicamentos, que si simplemente quería ir a pasar el rato porque sola se aburría. Beatriz aguantaba, al principio por cortesía, después por costumbre. Clotilde era una mujer peculiar, alta, robusta, con el cabello siempre perfectamente arreglado y una expresión perpetuamente descontenta. Creía que el mundo le debía algo, y que Osvaldo le debía, y la nuera, por supuesto, también. Cuando Beatriz recibió la herencia, hace 2 años, la suegra de repente se volvió especialmente cariñosa, llevaba regalos, preguntaba por su salud, incluso hacía cumplidos. Beatriz no se ilusionaba. Veía cómo Clotilde miraba su bolso nuevo, los muebles renovados, el teléfono de última generación. Entonces empezó a insinuar que sería bueno ayudar a una pobre pensionada, que la pensión era pequeña, que la vida era cara. Beatriz asentía, compadecía, pero no daba dinero. Clotilde se ofendió y no llamó en 3 meses. Y ahora, al parecer, había decidido actuar a través del hijo. Beatriz se acostó tarde. Osvaldo ya roncaba, ocupando medio colchón. Ella estaba allí, mirando el techo, entendiendo que algo iba a pasar. Pronto, por dentro crecía una calma extraña, ni miedo ni pánico. Calma, fría y dura como el hielo. Había aprendido eso en la infancia, cuando sus padres bebían y se gritaban hasta quedar afónicos. Aprendió a no mostrar emociones, a no gritar de vuelta. Solo esperar a que la tormenta pasara y luego hacer lo necesario. Ahora se acercaba una nueva tormenta, y Beatriz lo sabía, tenía que estar preparada. Al día siguiente se levantó temprano, se arregló y salió de casa sin despertar a su marido. En la calle hacía frío, el viento agitaba las solapas de su abrigo gris. Caminaba deprisa, casi sin pensar. En piloto automático. La sucursal del banco abrió exactamente a las 9. Beatriz era la tercera en la fila. La consultora, una chica joven con rostro cansado, escuchó su solicitud y asintió. Sí, claro, podemos cambiar el PIN. Es rápido. ¿Y puedo activar otro servicio?, preguntó Beatriz.
para que, si alguien intenta retirar una suma grande, llegue una notificación al servicio de seguridad. La chica la miró con atención. ¿Teme a los estafadores? Algo así. 20 minutos después, todo estaba listo. El PIN de la tarjeta principal, donde había más de $30,000, fue cambiado. El PIN antiguo, 3806, se quedó en la tarjeta secundaria, esa donde había exactamente $3. Beatriz la había sacado en su momento para pequeños gastos, pero luego la abandonó. Ahora podía ser útil. Beatriz salió del banco y se detuvo en los escalones, inhalando el aire frío. A su alrededor la gente iba y venía, algunos camino al trabajo, otros cargando bolsas de compras. Una mañana normal en una ciudad normal, pero por dentro todo había cambiado. Estaba preparada. Por la noche, Osvaldo volvió a sacar el tema del dinero, esta vez con más cautela, evitando las aristas. «Oye, ¿no has pensado en abrir un depósito?», preguntó, picando con el tenedor una empanada. «Dan intereses, es rentable». Beatriz se encogió de hombros. «Lo pensé, pero aún no me decido». «¿Y si te roban la tarjeta? ¿O te hackean la cuenta? Ahora hay tantos estafadores». Ella sonrió apenas. «No me la van a robar». «¿Y de dónde tanta seguridad?». «Porque, Osvaldo, la que piensa robar es tu madrecita», quiso decir. Pero guardó silencio, solo lo miró largo y serenamente. Él apartó la vista primero. La noche fue tranquila. Beatriz yacía escuchando cómo los árboles se agitaban afuera, como un coche zumbaba en la distancia. Osvaldo respiraba parejo, casi sin sonido. Ella sabía que no dormía. Lo sentía. Y sabía que muy pronto todo iba a cambiar. Porque en 5 años de matrimonio había aprendido a leerlo no solo por los ojos y el tono, sino a preverlo. Y ahora la intuición era tan clara que casi daba risa. Pues bien, que lo intenten. Ella esperaría. La mañana empezó con una llamada. Beatriz acababa de salir de la ducha cuando oyó sonar el teléfono de Osvaldo en la entrada. Él lo cogió rápido, demasiado rápido, y su voz sonó tensa. «Sí, mamá. Hola». Beatriz se envolvió en una bata y escuchó. Las paredes de su apartamento eran delgadas, se oía casi todo. «Hoy, no sé». Osvaldo calló, escuchando a su madre al otro lado. «Está bien, de acuerdo. Ven sobre las 6». Beatriz salió del baño, secándose el pelo con la toalla. Osvaldo estaba frente al espejo abrochándose la camisa, fingiendo no notar su mirada. «¿Viene tu mamá?», preguntó ella con calma. Él se encogió de hombros. «Sí, quiere hablar. Sobre unos asuntos suyos». «Ya veo». Ella fue a la cocina y puso la cafetera. Sus manos estaban tranquilas, pero por dentro todo era un nudo apretado. Así que empezaba. En el trabajo, Beatriz intentó concentrarse en los informes, pero los pensamientos se le escapaban. Imaginaba cómo por la tarde abriría la puerta y vería a su suegra en el umbral con su sonrisa falsa y ese mirar particular, ávido, evaluador. Clotilde sabía fingir ser una víctima, pobre mujer sola, abandonada por todos excepto por su hijito querido. En realidad tenía una pensión decente, un apartamento de una habitación en el centro y unas piernas lo bastante sanas como para no arrastrar a Osvaldo cada fin de semana al rancho a 20 kilómetros de la ciudad. Pero Osvaldo le creía, o fingía creerle. Beatriz cerró otro archivo de números y se recostó en la silla. En la ventana se veían tejados grises, ramas desnudas, un cielo del color del asfalto viejo. Un día aburrido de octubre, como miles. Pero ese día era especial. Lo sentía en cada célula. Por la tarde, Beatriz llegó a casa justo a las 6, subió al 4º piso, abrió la puerta y enseguida oyó voces. Osvaldo y su madre estaban en la cocina tomando café. En la mesa había una caja de pastelitos comprados, alfajores de chocolate, pegajosos y empalagosos. «Ah, Beatriz, pasa, pasa». Clotilde agitó la mano como si invitara a su propia casa. «Estamos tomando un café con Osvaldo. Únete». Beatriz se quitó la chaqueta, la colgó y entró en la cocina. La suegra estaba en su máximo esplendor, blusa clara, pantalones oscuros, el cabello peinado en ondas cuidadas. Manicura reciente, beige, discreta. Una clásica mujer de 60 años que se cuida y quiere que todos lo noten. «Buenas tardes, Clotilde». Beatriz se sentó al borde de una silla y se sirvió café de la cafetera. «¿Cómo estás, querida?». La suegra sonreía, pero sus ojos eran fríos, escrutadores. «¿Trabajas mucho? ¿Te cansa?». «Lo de siempre».
Ay sí, tu trabajo es muy estresante. Cifras, informes. Yo me volvería loca. Clotilde mordió un trocito de alfajor y se secó los labios con una servilleta. Osvaldo dice que piensas remodelar la cocina. Beatriz levantó la vista hacia ella. Sí, lo pienso hacer. Debe salir caro, ¿no? Todo está tan caro ahora. Muebles, electrodomésticos. Una locura. No pasa nada, me las arreglo. Clotilde negó con la cabeza con aire de experta en la vida. Claro, claro, pero sabes, Beatriz, quizá no deberías apresurarte. Tener dinero en la cuenta es bueno, un respaldo. Y la cocina está bien como está, se puede esperar. Ahí estaba. Había empezado. Beatriz removió el azúcar en su café con calma. No me gusta la cocina, quiero renovarla. Bueno, eso se entiende. La suegra se inclinó más cerca, y de ella salió un olor a perfume floral barato. Pero piénsalo, ¿y si el dinero te hace falta para algo más importante, para un tratamiento, por ejemplo, o quién sabe para qué? Osvaldo permanecía callado, mirando su taza. Tenía la cara tensa, como si esperara una explosión. Si me hace falta, lo usaré, respondió Beatriz con voz pareja. Pero por ahora no me hace falta. Clotilde suspiró con tanta teatralidad que daban ganas de aplaudirla. Yo, por ejemplo, ahorré toda mi vida, peso a peso. ¿Y qué? Ahora, en la jubilación, apenas llego a fin de mes. Los servicios son caros, los medicamentos también. Menos mal que Osvaldo me ayuda. Beatriz alzó una ceja. ¿Te ayuda? Osvaldo dio un respingo. Bueno, a veces. Le doy algo de dinero, le llevo comida. Beatriz asintió. Interesante. Ella pensaba que del presupuesto familiar para la suegra salían unos $15 al mes, como mucho. Al parecer Osvaldo ayudaba con su propio dinero, del cual, a juzgar por las deudas constantes con ella, no tenía. Estaba pensando, continuó Clotilde, examinándose las uñas, tal vez debería vender mi apartamento. Es un estudio en el centro, debe valer bastante. Podría venderlo, comprar algo más sencillo en las afueras y vivir con la diferencia. Beatriz bebió un sorbo de café. Estaba caliente, quemaba los labios. No es mala idea. La suegra levantó la vista. ¿De verdad? ¿Tú crees? Claro, si necesita dinero, es una opción lógica. Clotilde guardó silencio, evidentemente esperando otra respuesta. Después sonrió, pero la sonrisa salió torcida. Bueno, solo pienso en voz alta. Quizá no haga falta vender. Quizá haya otra manera. Calló, mirándola con expectación. Osvaldo también. Ambos esperaban que la nuera ofreciera ayuda, que dijera, no lo venda, tome dinero, viva tranquila. Beatriz terminó su café y se levantó. Voy a cambiarme. Estoy cansada. Salió de la cocina sintiendo dos miradas en la espalda, una confundida y otra furiosa. En el dormitorio cerró la puerta y se sentó al borde de la cama. Le temblaban un poco las manos. No de miedo, sino de rabia. Fría, silenciosa, persistente. Querían su dinero. Era obvio. Clotilde no había venido por casualidad. Había venido a tantear, a ver si la nuera caía en la lástima. Y Osvaldo lo sabía. Estaba ahí sentado, callado, esperando. Beatriz aguzó el oído. En la cocina las voces sonaban otra vez, ahora más bajas. Se levantó, fue hacia la puerta y la abrió unos centímetros. Las palabras llegaban entrecortadas. No quiere, ¿lo ves? Avariciosa. Mamá, no digas eso. Ella solo. ¿Precavida? Precavida. Tiene $30,000 ahí sin uso mientras yo me pudro en la jubilación. Baja la voz, puede oírnos. Que oiga. Yo te crié sola toda la vida. Tu padre se fue cuando tenías 3 años. Yo trabajé en 2 empleos. ¿Y ahora qué? Te casaste con esta fría. Y ni siquiera puedes ayudarme como se debe. Osvaldo murmuró algo ininteligible. Hay que actuar, susurró Clotilde. ¿Entiendes? Si no, nunca sacaremos nada. No es tonta. ¿Viste cómo salió del paso? Vende, dice, el apartamento. Muy fácil para ella. Ella lo tiene todo. ¿Y qué propones? Pausa. Beatriz contuvo el aliento. Pensé que quizá podrías averiguar el PIN de su tarjeta. Tú tienes acceso a su bolso. Buscas, ves la tarjeta. Luego yo saco el dinero. Rápido, de noche, para que no note nada. Y por la mañana decimos que la tarjeta la robaron. En el autobús, por ejemplo. O en una tienda. Silencio. Tan espeso que Beatriz podía oír su propio corazón.
¿Lo dices en serio? La voz de Osvaldo sonó tensa, pero no indignada, más bien interesada. Totalmente. Oye, ni siquiera lo notará de inmediato. Tiene más de 30.000. ¿Qué más da si desaparece? Luego lo repartimos. La mitad para ti, la mitad para mí. Es justo, ¿no? Otra pausa. No sé, mamá. Es arriesgado. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Ni se dará cuenta. Y si se da cuenta, ¿y qué? Tú dirás que no sabías nada. Que unos estafadores saquearon la cuenta, pasa todo el tiempo. ¿Y si va al banco? ¿Y qué? El banco se lavará las manos. Sistema de seguridad, la tarjeta estaba con ella, nadie conocía el PIN excepto ella. Ella tendrá la culpa, por descuidada. Créeme, todo saldrá bien. Beatriz cerró la puerta despacio. Por dentro todo estaba helado. No se sorprendió, curiosamente, no en absoluto. Sabía que Clotilde era capaz de muchas cosas, pero que Osvaldo la apoyara ese golpe sí fue certero. No fuerte, pero sí preciso. Regresó a la cama, se sentó, unió las manos sobre las rodillas. Tenía que pensar, sopesar, decidir qué hacer. Pero, en realidad, la decisión ya estaba tomada. Desde la mañana, cuando salió del banco. Beatriz sonrió. Sutilmente, apenas perceptible. Que lo intentaran. 10 minutos después salió del dormitorio. En la cocina no había nadie. Clotilde estaba en la entrada poniéndose la chaqueta, Osvaldo la ayudaba con la cremallera. ¿Ya se va, Clotilde? Preguntó Beatriz apoyándose en el marco. La suegra se volvió. Su rostro estaba tenso, poco amable. Sí, tengo cosas que hacer. Gracias por el café. Gracias por los pastelitos, respondió Beatriz con cortesía. Clotilde asintió, se acomodó la chaqueta y se dirigió a la puerta. Allí, antes de salir, se volvió. Beatriz, piénsalo bien, lo que te dije. La familia es importante, hay que ayudarse mutuamente. Beatriz la miró a los ojos. Claro, lo pensaré. La puerta se cerró. Osvaldo regresó a la cocina, encendió el televisor y se sentó en el sofá. Beatriz lo siguió, tomó las tazas sucias de la mesa y las llevó al fregadero. Oye, empezó Osvaldo sin apartar la vista de la pantalla, mamá de verdad está en una situación difícil. Quizá podríamos ayudarla, ¿no? Un poco. $5.000, por ejemplo. Beatriz lavó una taza y la puso a escurrir. ¿Para qué quieres $5.000? Él se encogió de hombros. Para vivir. Para estar más tranquila. Osvaldo, tu madre tiene una pensión y un apartamento. Si realmente necesita dinero, puede venderlo, como ella misma dijo. O buscar algún trabajo extra. ¿A su edad? Beatriz se giró, secándose las manos con una toalla. Tiene 62. Muchas mujeres de esa edad trabajan. Osvaldo frunció el ceño. Estás muy dura últimamente. No dura, realista. Él no contestó. Pasaron toda la tarde en un silencio tenso. Beatriz leía un libro, Osvaldo miraba un programa en la televisión. Antes de dormir, fue al baño, estuvo allí mucho tiempo, luego salió, se metió en la cama y se hundió en el teléfono. Beatriz cerró el libro y se acostó a su lado. La oscuridad era espesa, afuera soplaba el viento. Escuchó cómo Osvaldo se movía bajo las sábanas, tecleaba algo, cegaramente escribiéndose con su madre, planeando. Beatriz se giró hacia la pared. Por dentro estaba sorprendentemente tranquila, casi indiferente. 5 años de matrimonio podían borrarse con una sola conversación en la cocina, con una sola decisión de robarle dinero a su esposa, en complot con la madre. Recordó cómo se conocieron. Historia común. Amigos en común, una fiesta, conversaciones hasta el amanecer. Osvaldo parecía interesante, lleno de vida. Hacía bromas, contaba historias, sabía escuchar. Luego vinieron las flores, los paseos, el primer beso bajo la lluvia, romance, en fin. La boda fue modesta. Beatriz insistió. No quería lujo, invitados, deudas por un banquete. Firmaron, lo celebraron en un restaurante con amigos y ya. Osvaldo estuvo de acuerdo sin problemas. Decía que lo importante era estar juntos, no presumir. Buenas palabras. Lástima que vacías. Al día siguiente Beatriz se levantó temprano. Osvaldo aún dormía, ocupando toda la cama. Ella se vistió en silencio, tomó el bolso y salió del apartamento. Afuera había frescura, olor a hojas mojadas y gases de escape. Beatriz caminaba despacio, pensando en el plan. La tarjeta con $3 estaba en su cartera. El PIN antiguo,
3806. Osvaldo lo sabía. Una vez, unos 3 años atrás, ella le pidió que sacara dinero del cajero. Ella no podía salir del trabajo. Él lo hizo, lo trajo. Entonces no pensó que él pudiera memorizar el PIN. Ahora eso era una ventaja. La tarjeta principal estaba en otro compartimento del monedero. Su PIN era nuevo, distinto. Osvaldo no lo sabía y no lo sabría. Beatriz entró en la tienda de comestibles, compró pan, leche, huevos. Salió, se detuvo frente al escaparate de la farmacia, mirando un anuncio de vitaminas. La vida seguía su curso. La gente iba rápido a sus asuntos, los autobuses traqueteaban en las paradas, en algún lugar lejano graznaba un cuervo. Un día cualquiera. Volvió a casa para el almuerzo. Osvaldo estaba en la cocina, tomando café y mirando por la ventana. Cuando ella entró, él se giró bruscamente. ¿Dónde estabas? En la tienda. Beatriz puso la bolsa sobre la mesa. No había comida. Él asintió, pero su mirada era sospechosa. Oye, ¿no habrás cambiado tu tarjeta? ¿El PIN o algo así? Beatriz sacó la leche de la bolsa y la guardó en el refrigerador. No. ¿Por qué? Nada, solo pensé quizá deberías. Por seguridad. No le veo el sentido. Todo está bien. Él guardó silencio, luego se levantó y salió de la cocina. Beatriz lo oyó caminar por la habitación, buscando algo. Después, silencio otra vez. Por la noche él salió a dar una vuelta, dijo que tenía que ver a un amigo para discutir asuntos de trabajo. Beatriz no preguntó nada, solo asintió y le deseó buena tarde. Cuando se quedó sola, se sentó junto a la ventana con una taza de café y miró a la calle. Las farolas ya estaban encendidas, proyectando manchas amarillas sobre el asfalto. El viento arrastraba las hojas caídas por la acera. Bonito, en realidad. El otoño siempre había sido su estación favorita. Beatriz pensó en su abuela Esperanza. Sabía encontrar belleza en las cosas simples, en una taza de café con miel, en un libro viejo de páginas amarillentas, en el silencio de la tarde. Decía, Beatriz, recuerda, la gente viene y se va, pero tú te quedas contigo misma. Así que cuídate, no dejes que nadie pisotee lo que hay dentro. Entonces Beatriz asentía sin entender del todo. Ahora entendía perfectamente. Osvaldo volvió tarde, alrededor de las 11. Olía a cigarrillos y a frío. Fue al baño, se lavó, se acostó sin decir una palabra. Beatriz también se acostó, subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Por dentro todo estaba listo, tenso como una cuerda antes del disparo. Solo quedaba esperar. Esperar a que dieran el primer paso, el último paso. Ese, después del cual ya no habría vuelta atrás. Beatriz sonrió en la oscuridad. ¿Qué sentirían cuando lo entendieran? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Vergüenza? Probablemente ira. La vergüenza es para quienes tienen conciencia. Se giró de lado y cerró los ojos. Mañana sería otro día. Y pasado mañana, tal vez, todo terminaría. O apenas comenzaría. Beatriz despertó por el silencio. Un silencio extraño, espeso, casi vibrante. Afuera estaba oscuro, el reloj de la mesilla marcaba las 12:30 de la noche. Ella permaneció inmóvil, escuchando su propia respiración y lo que ocurría a su lado. Osvaldo no dormía, lo sentía en cada nervio. Estaba acostado en silencio, pero respiraba de forma irregular, alerta, no como alguien que duerme. Los minutos se estiraban como horas. Beatriz no se movía, mantenía los ojos cerrados. Por dentro todo estaba contraído, en espera. Ahora iba a pasar algo. Y pasó. Osvaldo apartó la manta con cuidado, casi sin ruido. La cama crujió apenas con su peso. Él se quedó quieto, parece que comprobando si ella seguía dormida. Beatriz respiraba parejo, profundo, fingiendo el sueño. Él se levantó, caminó hacia la puerta y la cerró suavemente. Pasos en el pasillo. Un crujido del piso. El clic de la cerradura del baño. Beatriz abrió los ojos. La oscuridad era densa, pero distinguía los contornos de los muebles, la ventana, el armario. Su corazón latía parejo, casi tranquilo. Solo las manos temblaban un poco cuando las levantó y las apretó en puños. Desde el baño llegó una voz amortiguada. Osvaldo hablaba en susurros, pero las paredes eran delgadas, muy delgadas. «Mamá, ¿estás lista?» Pausa. Él escuchaba la respuesta de Clotilde. «Anota el PIN. 3806. La tarjeta está en su bolso, negra, la del banco. Saca todo,
Tiene más de $30,000. Beatriz cerró los ojos. Ahí estaba. Eso era exactamente lo que esperaba. En ese instante, todo quedó decidido. Ya no había dudas, ni vacilación, ni compasión. Solo una certeza fría y clara. Solo de noche, para que no pueda bloquearla por la mañana, continuó Osvaldo. Mañana diré que robaron la tarjeta en el autobús. Lo dividimos por la mitad, ¿vale? Otra pausa. Luego dijo, corto y seco. Dale. Suerte. Clic. Conversación terminada. Beatriz yacía mirando el techo. Por dentro había un silencio sorprendente. Nada de dolor, nada de decepción, solo una curiosidad ligera, casi irónica. ¿Qué sentirían cuando todo saliera al revés? Osvaldo volvió al cabo de un par de minutos. Se acostó con cuidado, se cubrió con la manta. Respiraba irregular, nervioso, al parecer, preocupado. Beatriz sonrió en la oscuridad. No importaba, pronto estaría más preocupado aún. Se giró de lado, acomodándose mejor. No tenía sueño, pero debía fingirlo. Cerró los ojos, relajó los hombros, ralentizó la respiración. Que él pensara que no había oído nada, que siguiera creyendo. El tiempo avanzaba despacio. Beatriz escuchaba el goteo de un grifo en algún lugar, el crujido del viento contra el marco de la ventana, el movimiento inquieto de Osvaldo bajo las sábanas. Evidentemente no podía dormir. Seguramente repasaba su plan. Imaginaba a su madre sacando el dinero, cómo lo compartirían, cómo el mañana fingiría shock y enojo. Beatriz. Robaron la tarjeta. Estafadores. Hay que ir al banco. Un espectáculo patético. Pero al parecer ellos creían que funcionaría. Pasaron 30, quizá 40 minutos. Beatriz empezaba a adormilarse de verdad cuando el teléfono de Osvaldo vibró con fuerza en la mesilla. Él dio un salto, agarró el móvil, miró fijamente la pantalla. Incluso en la oscuridad, Beatriz vio cómo se le volvía la cara pálida, casi gris. En la pantalla aparecía mamá. El mensaje era largo, el texto corría rápido, pero el inicio Beatriz lo distinguió perfectamente. Hijo, ella lo sabía. Ahora mismo me. Osvaldo se quedó inmóvil. Luego giró la cabeza de golpe y miró a su esposa. Ella estaba acostada, inmóvil, ojos cerrados, respiración lenta y profunda. Él la observó unos 10 segundos, luego se levantó de un salto y salió de la habitación sin cerrar la puerta. Beatriz abrió los ojos. En el pasillo se encendió la luz. Lo oyó deambular por el apartamento, murmurando algo. Luego el chasquido de un encendedor, olor a tabaco. Estaba fumando dentro de casa, aunque siempre salía al balcón. Se levantó, se puso la bata y salió al pasillo. Osvaldo estaba junto a la ventana, con el teléfono en una mano y un cigarrillo en la otra. Su rostro era pálido, con gotas de sudor brillando en la frente. ¿Qué pasó?, preguntó Beatriz tranquilamente, apoyándose en el marco de la puerta. Él dio un respingo y se giró bruscamente. Nada. ¿Todo bien? No lo parece. Estás pálido. Y fumando dentro de casa. Él tragó saliva, apartó la vista. Mamá escribió. Tiene problemas. ¿Qué problemas? Pausa. Osvaldo dio una calada, exhaló el humo hacia la ventana. No sé exactamente. Algo con el banco. Fue al cajero, quería sacar dinero, y le bloquearon la tarjeta, llamaron a seguridad. No entiendo qué pasa. Beatriz se acercó un poco y lo miró con atención. Qué extraño. ¿Y para qué fue al cajero en mitad de la noche? ¿Cómo voy a saberlo? Quizá necesitaba dinero urgentemente. ¿A la 1 de la mañana? Osvaldo aplastó el cigarrillo contra el alféizar con nerviosismo. Beatriz, no lo sé. Dijo que fue un malentendido, que la acusaron de intento de fraude. Una locura. Beatriz asintió. Ya veo. ¿Y de qué tarjeta intentó sacar? Él se quedó quieto, le sostuvo la mirada largo rato. En sus ojos pasó algo, miedo, sospecha, desesperación. La suya, supongo. ¿De cuál si no? No sé, tú lo sabrás mejor. La pausa se volvió pesada. Estaban uno frente al otro y el aire entre ambos era tan denso que se podía cortar. Yo no sé nada, dijo por fin Osvaldo, apretando la voz. No sé nada en absoluto. Debe ser un error. Beatriz sonrió levemente. ¿Un error? Claro. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Encendió la luz, preparó la cafetera. Sus manos se movían calmadas, firmes. Osvaldo entró detrás y se quedó junto a la mesa. Beatriz, empezó con cautela. No habrás cambiado el PIN de tu tarjeta, ¿verdad?
Ella se volvió y alzó una ceja. Sí, lo cambié. Anteayer. ¿Por qué? Su rostro se desfiguró. ¿Para qué? Por seguridad. Tú mismo dijiste que había que ser más cuidadosos. Así que decidí protegerme. Él guardó silencio. Beatriz veía cómo intentaba pensar a toda prisa, intentando entender que había salido mal. La cafetera hirvió, ella vertió agua en la taza, añadió café soluble. Y dejé el pin antiguo en otra tarjeta, continuó con calma, removiendo con la cucharita. En la de repuesto, aunque solo tiene $3. Pero la tarjeta sigue activa. Osvaldo palideció aún más. ¿$3? Ajá. Pero está vinculada al servicio de seguridad. Ya sabes, esa función que bloquea automáticamente la operación si alguien intenta retirar una suma grande y llama a seguridad. Conveniente, ¿verdad? Silencio. Tan denso que daban ganas de abrir la ventana para dejar entrar aire fresco. Osvaldo estaba allí, con la boca entreabierta, mirándola como si fuera un fantasma. Luego tragó saliva y se pasó la mano por la cara. ¿Tú lo hiciste a propósito? Beatriz bebió un sorbo de café. Por supuesto que a propósito. ¿Pensaste que no escuché tu conversación con tu madre en la cocina? Lo de averiguar el PIN y sacar el dinero. Él retrocedió, como si ella lo hubiera golpeado. Nosotros no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Beatriz esbozó una sonrisa. Osvaldo, escuché cada palabra. Su brillante plan de robarme, repartirse el dinero y echarle la culpa a unos estafadores. Ingenioso, sin duda. Él intentó decir algo, pero la voz se le quebró. Beatriz, eso fue cosa de mi mamá. Yo estaba en contra, te lo juro. Solo que me presionó, dijo que no tenía con qué vivir, que tú eras tacaña. Alto ahí, Beatriz levantó la mano. No intentes culparla solo a ella. Tú aceptaste. Tú mismo hace media hora le dictaste el PIN por teléfono. Lo escuché todo, así que no mientas. Osvaldo se desplomó en la silla, enterrando la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora, Beatriz apuró el café y dejó la taza en el fregadero. Ahora tu madre está en el banco explicándole al departamento de seguridad por qué intentó retirar $30,000 de una tarjeta ajena. Podrían incluso pasar el caso a la policía si quieren. Depende de si yo presento una denuncia. Él levantó la cabeza de golpe. No lo harás, ¿verdad? Por favor, no. Es mi mamá, podrían meterla presa. Beatriz lo observó un largo rato, estudiándolo. Allí estaba, desechó, asustado, suplicando por su madrecita. Esa misma que una hora antes había intentado vaciar la cuenta de su esposa. No lo sé, dijo por fin. Todavía no decido. Osvaldo se levantó de un salto y dio un paso hacia ella. Beatriz, entiéndelo, fue una tontería, no queríamos hacerte daño, solo necesitábamos dinero. El dinero siempre hace falta, lo interrumpió, pero la gente normal lo gana, no se lo roba a su esposa. Él cayó, con los brazos caídos, un gesto de absoluta desesperación en la cara. En lo más profundo, Beatriz sintió un leve pinchazo de compasión, pero muy leve, casi inexistente. Vete a dormir, dijo ella. Estoy cansada. Hablaremos por la mañana. ¿Por la mañana? Sí, mañana te diré que decidí. Ahora ve. Osvaldo asintió, aturdido, y se arrastró hacia el dormitorio. Beatriz se quedó en la cocina, mirando por la ventana. Afuera comenzaba a clarear, el cielo gris del amanecer se filtraba a través de la oscuridad. La ciudad despertaba lenta, perezosamente. El teléfono de Osvaldo vibró otra vez en el pasillo. Beatriz salió, lo recogió del suelo. Otro mensaje de Clotilde. Osvaldo, me están interrogando. Dicen que es un intento de robo. ¿Qué hago? Beatriz sonrió con ironía y dejó el teléfono donde estaba. Que Osvaldo se ocupe de su madre. Ella ya había hecho su parte. Volvió a la cocina, se sentó junto a la ventana. En la calle se encendieron las farolas, aunque el cielo ya clareaba. Los pocos transeúntes caminaban deprisa a sus asuntos. A lo lejos sonó un camión. Una mañana cualquiera, un día cualquiera, solo que para ella, ese día era un punto de inflexión. Beatriz sacó el teléfono del bolsillo de la bata y escribió un mensaje a su amiga Carolina. Hola, ¿puedo pasar hoy por tu casa? Tenemos que hablar. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, ¿qué pasó? Te cuento en persona. Estaré sobre las 10. Beatriz guardó el teléfono y se recostó en el respaldo de la silla. Por dentro todo estaba en calma, no alegre,
no triste, simplemente en calma, como después de una larga enfermedad cuando la crisis ya pasó y solo queda esperar la recuperación. Había vivido con Osvaldo 5 años. 5 años de esperanzas, costumbres, compromisos, 5 años de la ilusión de que todo algún día mejoraría. Pero ya no quedaban ilusiones, solo hechos. Primer hecho, su esposo y su suegra planearon robarle. Segundo hecho, no sintieron ni una gota de remordimiento. Tercer hecho, por lo tanto, todo había terminado. Beatriz se levantó y se acercó a la ventana. El cielo al otro lado del vidrio se había aclarado del todo, teñido de un suave color rosado. Un amanecer hermoso. Lástima que siguiera a una noche tan miserable. Algo golpeó en el dormitorio. Osvaldo, incapaz de dormir, probablemente se movía de un lado a otro. Beatriz aguzó el oído. Pronto escuchó sollozos apagados. Estaba llorando. Ella sonrió con ironía. Lástima por sí mismo, eso era todo lo que él sabía sentir. Ni por ella, ni por el matrimonio destrozado. Solo por él. Beatriz regresó a la cocina y empezó a armar su bolso. Documentos, llaves, teléfono, cargador, lo esencial. Se quedaría con Carolina solo un par de días, 3 a lo sumo, hasta decidir qué hacer. El departamento era suyo, comprado antes del matrimonio con dinero de su abuela. Así que no tendría que echar a Osvaldo. Él se iría solo, o su madre lo recogería. Ya vería. A las 8 escuchó sonar el despertador en el dormitorio. Osvaldo se levantó, fue al baño. El agua corrió por el grifo. Beatriz estaba sentada en la cocina, tomando su segundo café y mirando por la ventana. Osvaldo salió 20 minutos después, vestido pero arrugado, con los ojos rojos y la cara demacrada. Se sentó frente a ella, se sirvió café de la cafetera que ella había preparado. Beatriz, comenzó en voz baja, soy culpable. Lo sé. Perdóname, por favor. Ella calló. Fue una estupidez terrible, idiota. Mi mamá me convenció, no pensé, pero yo no quería traicionarte, te lo juro. Osvaldo, lo interrumpió ella con calma, le dictaste a tu madre el PIN de mi tarjeta y le dijiste que sacara todo el dinero. Eso sí es traición, de la verdadera. Él sostuvo la taza con ambas manos, mirando el café. ¿Qué vas a hacer? No sé, probablemente pedir el divorcio. Él se estremeció. ¿Divorcio? Beatriz, espera, hablemos. Voy a cambiar, te lo juro. Ella negó con la cabeza. No vas a cambiar. Eres quien eres. Y tu madre es quien es. Yo no quiero una familia que me vea como una vaca lechera. Osvaldo abrió la boca para protestar, pero su teléfono vibró de nuevo. Lo agarró, miró la pantalla y palideció. Mamá, susurró. Está llamando. Beatriz asintió. Contesta. Él pulsó el botón, acercó el teléfono a la oreja. Hola, mamá, ¿dónde estás? La voz de Clotilde era histérica, fuerte. Beatriz escuchaba cada palabra. Osvaldo, me tuvieron en el banco hasta las 5 de la mañana. Me interrogaron como a una criminal, dijeron que podían pasar el caso a la policía. Todo es culpa de tu esposa, lo hizo a propósito. Osvaldo cayó, apretando el teléfono con los dedos blancos de tensión. ¿Me oyes? Ella nos tendió una trampa, cambiando el PIN y dejando esa tarjeta maldita con $3. Sabía que íbamos a sacar el dinero. Mamá, baja la voz. ¿Baja la voz? ¿Cómo voy a bajarla? Casi me arrestan. Me soltaron solo porque tu preciosa esposa todavía no presentó la denuncia. Pero dijeron que si la presenta, me procesarán. Beatriz escuchaba sin apartar la mirada de la ventana. La voz de la suegra sonaba patética y llena de veneno a la vez. Gritaba, acusaba, exigía que la defendieran. Mamá, cálmate. Osvaldo intentó interrumpirla. Voy para allá, hablamos. No vengas. Mejor dile a esa víbora que no presente la denuncia. ¿Me oyes? Que no la presente. Beatriz se levantó, se acercó a la mesa y extendió la mano. Dame el teléfono. Osvaldo la miró aterrado, pero se lo dio. Beatriz se lo llevó al oído. Clotilde, buenos días. La suegra se atragantó a mitad de frase. Tú tienes la culpa de todo. ¿La culpa de haber protegido mi propio dinero? Beatriz sonrió con una mueca. Interesante lógica. Nos tendiste una trampa. Ustedes se tendieron la trampa solos cuando decidieron robarme. Yo solo tomé precauciones. Yo no quería robar. Fue un malentendido. Claro, dijo Beatriz con voz tranquila, casi burlona.
Por accidente fuiste al cajero, de noche, con mi tarjeta y mi PIN. ¡Qué casualidad! Clotilde resopló de indignación. Eres una desalmada. Mi pensión es pequeña, no tengo para vivir, y tú tienes más de $30,000 ahí muertos de risa. Podrías haber ayudado. Podría, admitió Beatriz. Si lo hubieran pedido, como personas, no intentando robarme de madrugada con la ayuda de mi marido. Silencio. Luego la suegra habló más suave, casi suplicante. Beatriz, no pongas una denuncia, te lo ruego. No lo volveré a hacer, nunca, nunca. Solo no la pongas. Beatriz guardó silencio unos segundos. ¿Denunciar o no? Parte de ella quería darle una lección a esa mujer descarada, demostrar que no todo se perdona. Pero otra parte sabía lo que implicaba. Policía, papeleo, horas perdidas valía la pena. Está bien, dijo al fin. No la pondré, pero con una condición. ¿Cuál? Tú y Osvaldo desaparecen de mi vida para siempre. Sin llamadas, sin visitas, sin favores. Yo pediré el divorcio, rápido y en silencio. Y ustedes se esfuman, para siempre. Clotilde sollozó. Está bien, como digas. Solo no de Nancy's. Hecho. Beatriz colgó y le devolvió el teléfono a Osvaldo. Él lo tomó con manos temblorosas, mirándola sin comprender. ¿De verdad no vas a denunciar? No, respondió Beatriz. Pero con la condición de que te vayas hoy mismo. Recoges tus cosas y te marchas. Y no vuelves. Él asintió sin levantar la vista. Entiendo. Beatriz se dio vuelta y fue a la habitación para terminar de preparar su bolso. A sus espaldas escuchó cómo él se levantaba, entraba al dormitorio y comenzaba a meter sus cosas en bolsas. Media hora después, estaba en la entrada con 2 maletas, pálido y desorientado. Beatriz, dijo en voz baja, perdón, de verdad no quise. Ella levantó la mano para detenerlo. No hace falta, solo vete. Él asintió, abrió la puerta y salió. La puerta se cerró suave, casi sin sonido. Beatriz quedó de pie en la entrada, mirando la madera cerrada. Por dentro estaba vacía, no dolida, no triste, vacía, como después de una larga fiebre, cuando la temperatura baja y solo queda el cansancio. Regresó a la cocina y se sentó junto a la ventana. Afuera soplaba el viento, empujando nubes grises por el cielo. El día prometía ser sombrío. Beatriz sacó el teléfono y escribió a Carolina, cambié de idea. No voy. Todo se resolvió solo. La respuesta llegó enseguida, ¿estás bien? Sí, perfectamente. Guardó el teléfono y miró por la ventana. La vida seguía su rumbo. La gente iba apurada al trabajo, los autobuses traqueteaban en las paradas, en la distancia reían unos niños. Un día cualquiera, el primer día de una vida nueva. Beatriz sonrió, débil, pero sinceramente. Ahora lo sabía. La justicia no siempre llega a través de la policía o la venganza. A veces llega sola, con $3 en una tarjeta, la avaricia de una madre y la propia claridad de mente. La mañana después de la partida de Osvaldo fue sorprendentemente silenciosa. Beatriz despertó tarde, alrededor de las 10, y lo primero que sintió fue una ligereza inusual. El departamento estaba vacío. Un silencio tan profundo que podía oír a las palomas arrullando en el alféizar. Se levantó, caminó por las habitaciones. La ausencia de Osvaldo se notaba en todas partes. Su chaqueta no estaba en el perchero. Sus zapatillas habían desaparecido del mueble de la entrada. En el baño ya no había objetos de afeitar. Incluso el olor de su colonia se había ido. Beatriz se detuvo junto a la ventana del salón y miró hacia el patio. Unos niños jugaban a la pelota entre los garajes, una mujer con un cochecito avanzaba despacio por el sendero, un anciano paseaba a un perro salchicha. La vida cotidiana, en la que su drama personal no significaba absolutamente nada. Regresó a la cocina, preparó café y se sentó a la mesa. Tenía que pensar, planear, decidir qué hacer, tramitar el divorcio, cambiar las cerraduras por si acaso, aunque Osvaldo había dejado las llaves en la mesilla, borrar 5 años de su vida como si nunca hubieran existido. Pero no tenía ganas de pensar. Solo quería sentarse, beber café caliente y mirar cómo las nubes pasaban por la ventana. El teléfono sonó cerca del mediodía. Carolina. Beatriz pulsó el botón verde. Hola. Beatriz, ¿por qué te quedaste callada? ¿Qué pasó ayer? Dijiste que todo se había resuelto y luego desapareciste. Beatriz sonrió. Perdón, no tenía fuerzas para explicar. Pues explícame ahora, me muero de curiosidad.
Beatriz suspiró y comenzó a contarle. Breve, sin detalles de más. Carolina escuchó en silencio, soltando un ay, de vez en cuando. Cuando Beatriz terminó, su amiga exhaló largamente. ¡Qué desgraciados! ¡Malditos desgraciados! La madre y el hijo. Ya no importa, lo importante es que quedó atrás. ¿Atrás? Beatriz, ¿vas a pedir el divorcio? Por supuesto. La semana que viene iré al juzgado a averiguar qué necesito. ¿Y él no se opondrá? Beatriz negó con la cabeza, aunque Carolina no podía verla. No. Está agradecido de que no denunciara a su mamita, así que lo tramitaremos rápido y en silencio. Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Estás sola ahí? ¿No estarás triste? Beatriz lo pensó. Pues, sorprendentemente, no. Siento alivio, más bien, como si me hubiese quitado un peso de encima. 5 años viviendo con la sensación de que algo estaba mal, y ahora entiendo, la equivocada no era yo, eran él y su madre. Carolina guardó silencio unos segundos y luego dijo con suavidad. Ven esta tarde a mi casa, tomamos café, charlamos. Es triste estar sola. Gracias. Iré. Después de la llamada, Beatriz se vistió y salió a la calle. Necesitaba caminar, despejar la mente, distraerse. Paseó por las calles conocidas, mirando escaparates, observando a la gente. Todo le parecía nuevo, como si mirara el mundo con ojos frescos. En la librería se quedó unos 20 minutos hojeando novedades. Compró una novela policial y un libro de cuentos. Hacía tiempo quería leer algo ligero, sin tensión. Al salir, se topó de frente con una vecina, la señora Dolores. Vivía un piso más arriba y era famosa en todo el edificio por su amor a los chismes. Beatriz, hola. La señora Dolores sonrió ampliamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? ¿Y tu esposo? Beatriz sonrió con educación. Hola, Dolores. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y por qué tu Osvaldo se fue ayer con maletas? Lo vi desde la ventana. ¿No habrán peleado? Ahí estaba. Los chismes se propagarían más rápido que un incendio. Nos estamos divorciando, dijo Beatriz con calma. No somos compatibles. La señora Dolores dio un suspiro, llevándose la mano al pecho. ¡Ay, Dios mío! Y yo que pensaba que eran una pareja tan sólida, tan bonita. Pasa, Beatriz se encogió de hombros. No es nada grave, la vida sigue. Se despidió y siguió caminando, sintiendo la mirada curiosa de la vecina en su espalda. Para la noche todo el edificio sabría que los Infantes se divorciaban. Le daba igual. Por la tarde, Beatriz fue a casa de Carolina. Su amiga la recibió con los brazos abiertos, la sentó en la cocina y preparó un café aromático con canela. Cuéntame todo desde el principio, ordenó Carolina, acomodándose enfrente. Y ni se te ocurra ocultarme nada. Beatriz contó la historia con detalle, sin prisa. Carolina escuchó boquiabierta y al final negó con la cabeza. ¡Qué bárbaro! Eres increíble, Bea. Yo, en tu lugar, habría gritado, armado un escándalo, llamado a la policía, y tú lo planeaste todo con una calma y una inteligencia. No los acomodé, solo tomé precauciones. Eres un genio. Carolina soltó una carcajada. $3 en la tarjeta. Es de película. Me imagino la cara de tu suegra cuando la retuvieron en el banco. Beatriz sonrió. Sí, la imagen era realmente graciosa. ¿Sabes? Ni siquiera estoy enfadada con ellos, confesó. Más bien me da pena. Pena por haber perdido 5 años de mi vida con alguien capaz de hacer algo así. Carolina extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya. No te dé pena. 5 años no son nada. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo y te fuiste. Hay gente que se queda así toda la vida y sufre. Beatriz asintió. Carolina tenía razón. Lo importante era que no había seguido cerrando los ojos, soportando, perdonando. Simplemente se había ido. Y fue lo correcto. Se quedaron charlando hasta medianoche, hablando de tonterías. Del trabajo, de los planes para las vacaciones, de una serie nueva que Carolina estaba devorando. Beatriz reía, escuchaba, bebía café con miel y sentía como la tensión de los últimos días iba soltando. Volvió a casa tarde. El piso la recibió con silencio y oscuridad. Beatriz encendió la luz, caminó por las habitaciones. Todo estaba en su sitio, todo tranquilo. Se acostó y por primera vez en semanas se quedó dormida al instante, sin pensamientos angustiantes ni pesadillas. La semana siguiente pidió un día libre y fue al juzgado.
El trámite del divorcio resultó sorprendentemente sencillo. Osvaldo no se opuso, incluso llegó sin que hubiera que llamarlo, firmó todo en silencio y se marchó sin despedirse. Beatriz lo vio alejarse sin sentir nada, ni pena, ni rabia, ni arrepentimiento. Solo un vacío que, en lugar de oprimir, liberaba. Un mes después el divorcio quedó finalizado. Beatriz recibió el certificado, lo guardó en su carpeta de documentos y dejó escapar un suspiro de alivio. Eso era todo. Punto final. Nuevo capítulo. En noviembre se apuntó a un curso de inglés. Hacía tiempo que quería mejorar, pero nunca encontraba el momento. Ahora, tiempo era lo que le sobraba. Por las noches estudiaba, escuchaba podcast, veía películas con subtítulos. En diciembre ocurrió algo bueno en el trabajo. El jefe la llamó a su despacho y le ofreció un ascenso. La contadora principal se iba de baja maternal y necesitaban reemplazo. Beatriz, usted es la más responsable y precisa que tenemos, dijo él, golpeando el bolígrafo contra la mesa. ¿Cree que podrá con el puesto? Beatriz sonrió. Claro que sí. El ascenso significaba un aumento de sueldo y más responsabilidades. Pero Beatriz no tenía miedo. Al contrario, le apetecía sumergirse de lleno en el trabajo, llenar la pequeña sombra de vacío que aún aparecía a veces. Para Año Nuevo el piso había cambiado mucho. Beatriz por fin comenzó la reforma de la cocina con la que soñaba. Contrató a una cuadrilla, eligió muebles y electrodomésticos. El proceso era lento, con imprevistos, pero ella no se inquietaba. Tenía paciencia de sobra. A finales de diciembre, Carolina llamó e invitó a Beatriz a la fiesta de la empresa. Beatriz, ¿hasta cuándo vas a encerrarte en casa? Vamos, divertámonos. Estarán mis compañeros, gente normal. Conocerás a alguien, te distraerás. Beatriz se negó al principio, pero Carolina insistió tanto que accedió. La fiesta resultó ruidosa y alegre. Beatriz se sentó a la mesa, bebió champán y escuchó a los colegas de Carolina contar anécdotas de oficina. Uno de ellos, Ernesto, un hombre alto de unos 40, rostro agradable y ojos bondadosos, se acercó a ella y comenzó a conversar. Carolina dice que eres contadora, preguntó con una sonrisa. Te admiro. Yo soy un desastre con los números. Beatriz sonrió también. Es cuestión de práctica. Hablaron toda la noche. Ernesto era ingeniero, trabajaba en una empresa de proyectos, le gustaban las caminatas y la fotografía. Contaba las cosas con humor y Beatriz, sin darse cuenta, se relajó. Incluso rió varias veces. Al final de la velada, él preguntó con cautela, ¿puedo llamarte? Si no te molesta, claro. Beatriz lo pensó. No buscaba una relación, ni se planteaba nada así. ¿Pero por qué no? Claro, respondió. No me molesta. Él sonrió, y su sonrisa tenía algo cálido y sincero. Se llamaron una semana después, se encontraron en una cafetería, charlaron, pasearon por un parque soleado. Ernesto era un buen oyente y un conversador interesante. Beatriz le contó brevemente sobre su divorcio, él asintió con comprensión. Yo también estoy divorciado, confesó. Hace 3 años. Al principio fue duro, pero luego entendí que era lo mejor. La vida se acomodó, empezó a respirar más fácil. Beatriz sonrió. No era la única que lo había sentido. Siguieron viéndose, una vez por semana, no más. Sin prisa, sin presión, sin obligaciones. Simplemente disfrutaban el tiempo juntos. En enero ocurrió un encuentro inesperado en el trabajo. Beatriz estaba de pie junto a la máquina de café cuando del ascensor salió un grupo de personas. Entre ellas estaba Clotilde. Beatriz se quedó inmóvil. La suegra también la vio, se detuvo, palideció. Se miraron unos segundos. Luego Clotilde se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida. Beatriz la siguió con la mirada y sonrió. Al parecer, la suegra había venido a ver a algún conocido o por algún trámite, y toparse con la esnuera claramente no estaba en sus planes. Sirvió café y volvió a su oficina. En el alma había una tranquilidad absoluta, ningún deseo de aclarar las cosas ni exigir explicaciones. Todo eso había quedado atrás, y no quería regresar allí. Por la noche, ese mismo día, llamó Osvaldo. Beatriz miró durante un buen rato el nombre iluminado en la pantalla y finalmente contestó. Sí, Beatriz, hola, soy yo. Te oigo. ¿Qué quieres? Pausa. No esperaba un tono tan frío, evidentemente. Quería hablar. ¿Puedo? Habla. Otra pausa. Estoy viviendo con mi mamá.
en su piso de una habitación. Es pequeño, muy pequeño. Discutimos todo el tiempo. Ella me regaña cada día, dice que por mi culpa todo se arruinó, que si no me hubiera metido en lo de la tarjeta, ahora viviríamos bien. Beatriz sonrió con ironía. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que te tengo lástima? No, yo solo quería que lo supieras. Es duro, muy duro. Osvaldo, lo siento, claro, pero fue tu elección. Elegiste a tu madre y su avaricia. Ahora vive con las consecuencias. Él suspiró profundamente. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Beatriz lo pensó. ¿Perdonar? Quizá algún día, cuando pasara el tiempo y la herida terminara de cicatrizar. Pero ahora no sentía deseos de perdonar. No lo sé, Osvaldo, tal vez, pero no ahora, y aunque te perdone, no volveremos. Eso es imposible. Entiendo, su voz era apenas un susurro. Perdóname por todo. Ella no respondió, simplemente colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Osvaldo no volvió a llamar. Febrero trajo noticias de Carolina. Su amiga llamó una tarde, exaltada y contenta. Beatriz, escucha, ¿recuerdas a mi prima Esther? La que es agente inmobiliaria. Pues dice que en tu calle pusieron en venta un piso de 2 habitaciones. Bueno, con reforma. Osvaldo y su madre están intentando vender su piso para separarse. Parece que no aguantaron. Beatriz soltó una carcajada. ¿De verdad? Completamente. Esther dice que piden un dineral, pero no tienen compradores. El piso es viejo, el edificio también, así que siguen allí, peleando. Beatriz negó con la cabeza. Así que no habían logrado convivir. La avaricia y las quejas mutuas hicieron su trabajo. Que sigan, dijo con calma. Me da igual. Y era verdad, de verdad le daba igual. Osvaldo y Clotilde habían quedado atrás, y no tenía ganas de remover ese pasado. La primavera llegó temprano. En marzo ya corrían arroyos, brotaba la hierba y los árboles empezaban a echar hojas. Beatriz iba al trabajo con ligereza, seguía viéndose con Ernesto, estudiaba inglés, leía libros. La vida había vuelto a su curso. No de golpe, sino poco a poco, día tras día. Aprendió a despertar sin ansiedad, a dormir sin pensamientos pesados. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, una taza de café por la mañana, un buen libro, el viento tibio de primavera. En abril terminó la reforma de la cocina. Beatriz se quedó de pie en medio del espacio renovado, observando todo con satisfacción. Muebles claros, electrodomésticos nuevos, armarios cómodos, salió exactamente como lo había imaginado. Invitó a Carolina a celebrar. Su amiga llegó con una botella de vino y un ramo de tulipanes. Beatriz, ¡qué belleza!, exclamó, admirando la cocina. Parece de revista. Se quedaron hasta tarde, charlando, riendo, recordando el pasado. De pronto Carolina preguntó, «Oye, ¿y no te arrepientes de cómo terminó todo? ¿Con Osvaldo?» Beatriz se quedó pensativa, mirando su copa de vino. «A veces sí me arrepiento», dijo. «Me arrepiento del tiempo perdido, pero no me arrepiento de haberme ido. Si me hubiera quedado, habría sido peor. Me habrían exprimido hasta el final de mis días. Así estoy libre». Carolina asintió. «Exacto. Hiciste lo correcto. No todas las mujeres tienen el valor de hacerlo». Beatriz esbozó una sonrisa. Simplemente entendí algo a tiempo. No se puede vivir con personas que ven en ti un monedero y no a un ser humano. No se puede perdonar la traición, aunque venga del marido, aunque duelan los años gastados. Carolina levantó su copa. «Por ti, por tu fuerza y tu sabiduría». Chocaron las copas, y Beatriz sintió como algo dentro de ella sanaba por completo, en silencio. Una semana después la llamó la señora Dolores. Beatriz se sorprendió, la vecina casi nunca llamaba, solo la abordaba en el portal para hablar de la vida ajena. «Beatriz, hola. Oye, que vi a tu ex por casualidad. Estaba frente a la tienda, pidiendo cigarrillos. Tenía un aspecto bueno, malo, envejecido, hundido». Beatriz dio las gracias amablemente y colgó. No sentía lástima por Osvaldo. Él había elegido su camino, que lo siguiera. Se acercó a la ventana y miró la calle. La primavera había llegado del todo. Los árboles estaban cubiertos de hojas nuevas, los niños andaban en bicicleta, alguien plantaba flores en un macizo. La vida seguía, simple, tranquila, sin dramas ni traiciones. Y era perfecto. Esa tarde Ernesto llamó y propuso salir el fin de semana a las afueras para visitar una antigua hacienda y pasear por el parque.
Beatriz aceptó encantada. Fueron el sábado. La hacienda era hermosa y bien cuidada, con un estanque y robles centenarios. Caminaron despacio, conversando y riendo. Ernesto hablaba de sus excursiones, mostraba fotos. Beatriz escuchaba y pensaba en lo fácil que era estar con él, nada de tensión, nada oculto, solo calidez y calma. De regreso, Ernesto preguntó de pronto: Beatriz, ¿has pensado en el futuro? ¿En lo que pasará dentro de 1 o 2 años? Ella miró por la ventana los campos y arboledas. Sí, he pensado, pero no hago planes. Vivo el día a día. Es más sencillo y más tranquilo. Él asintió. Sabio. Guardaron silencio, una pausa ligera y cómoda. Para el verano, Beatriz estaba completamente adaptada a su nuevo puesto. El trabajo iba bien, los jefes la felicitaban, los compañeros la respetaban. Incluso pensó en apuntarse a cursos para seguir creciendo profesionalmente. Quería avanzar, no quedarse quieta. En junio, Carolina volvió con noticias. Oye, dice Esther que Osvaldo y su madre por fin vendieron su piso. Por 2 duros, claro, pero lo vendieron. Se separaron. Él alquila una habitación en las afueras y ella se fue con su hermana al campo. No consiguieron repartirse nada, solo se pelearon del todo. Beatriz sonrió. Entonces triunfó la justicia. Exacto, dijo Carolina. Hay un dicho: cosechas lo que siembras. Ellos sembraron avaricia y vileza, y eso recogieron. Beatriz terminó su café y miró por la ventana. Afuera brillaba el sol de verano, cantaban los pájaros, las flores llenaban el aire de perfume. La justicia, en efecto, no siempre llega a través de la policía. A veces llega gracias a $3 en una tarjeta, a la codicia de una madre y a la propia lucidez. Luego la vida pone todo en su sitio. Beatriz sonrió. Era libre, era feliz. Tenía por delante el verano, nuevos planes, nuevas oportunidades, y el pasado se había quedado justo donde debía, en el pasado. Se levantó, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco entró en la habitación, trayendo consigo el olor a hierba recién cortada y asfalto tibio. La vida seguía, y era maravillosa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.